a empezar alabando al Señor con el himno número 422. El himno número 422, vamos a alabar al Señor. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da, ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendíos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Entonces vamos a seguir alabando al Señor con otro himno más. Ahora vamos a buscar el himno número 504. El himno número 504 vamos a buscar para alabar al Señor. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar,
y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Vamos a seguir alabando otro himno más para nuestro Señor. Vamos a buscar el himno número 22. Vamos a buscar el himno número 22. A Dios demos gloria. Su amor es inmenso.
agradecido al Señor porque a través del seminario bíblico que Dios nos permite con el pastor Daniel, y también estaremos teniendo la visita del pastor Oxupá también aquí en Paraguay. Por eso estoy muy agradecido al Señor, porque será de mucha bendición para nuestras vidas, el cual estará viniendo nuestro pastor, dándonos las esperanzas, la gracia del Señor, y así poder marchar adelante. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor con otro himno más. Vamos a buscar el himno número 216. El himno número 216. Si Jesús es quien me guía. Si Jesús es quien me guía, ¿cómo más podré temer? Dudaré de su porfía, si mi herencia en él tendré. Tierna paz en él ya gozo, yo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mi solaz, mi consuelo es en el día y en la noche grata paz. Mi poder en la flaqueza, mi maná, mi libertad, es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación, de lo que antes carecía, Él me imparte en profusión. En la gloria me promete divinal seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Vamos a alabar con un himno más al Señor. Vamos a buscar el himno número 183 para alabar al Señor. Himno número 183.
Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Ustedes por qué están aquí? ¿No se animaron de tocar la puerta de todas las iglesias y de todas las casas para invitar a la conferencia ICLF? ¿Por eso están aquí? ¿O aman tanto a la palabra de Dios? Por eso querían escuchar la palabra de Dios demasiado, por eso están aquí todos. Igual, bienvenidos al preseminario bíblico con el pastor Daniel Ho de Perú. Dios nos permitió esta bendición para Paraguay, así nos envió pastor Daniel desde lejos, desde Perú, con los ministros de Perú, llegaron aquí a apoyarnos a nosotros. Por eso todos los ministros de Paraguay, de Perú, están trabajando en diferentes áreas, sobre todo. Todos están tocando las puertas por todo lado para anunciar el Evangelio e invitar a los pastores para nuestro CLF. Y esta noche vamos a empezar el preseminario bíblico con el pastor Daniel Ho orando al Señor. Oremos. Muchas gracias, Señor, por esta noche que nos permite para poder estar delante de Dios con la Biblia abierta y con el corazón abierto de cada uno de nosotros también. Señor, esta vez usted nos envía a su siervo, Pastor Oxupac. Por eso, Pastor, viene desde lejos hasta Paraguay. A través de su siervo, Dios está predicando el Evangelio en Seúl, la capital de Corea. Así muchos están escuchando su mensaje, que es el Evangelio, las buenas nuevas. También a través de su siervo, en todo el mundo, Dios está anunciando este Evangelio tan poderoso y valioso. Su siervo vendrá a Paraguay para predicar el Evangelio a todo el pueblo paraguayo, para todos los que buscan al Señor, para todos los que están afligidos y angustiados por sus pecados, para que cada uno pueda recibir la salvación del pecado por la fe en Jesucristo. También esta vez estamos invitando a los pastores que vengan a reunirnos con nosotros para anunciar este Evangelio juntos. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos permite para preparar CLF y la conferencia con el pastor Oxupac. Señor, que bendiga este país, Paraguay, que bendiga todas las iglesias de Paraguay para poder recibir el corazón del Señor y la palabra del Señor. Que bendiga al pastor Daniel Ho, su siervo, quien nos va a entregar la palabra de Dios en esta noche. Muchas gracias, Señor, que tráiganos todos los hermanos y todos los necesitados la palabra de Dios, por favor. Gracias, Señor. Dejando este culto, este seminario bíblico en su mano, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cantemos una alabanza más. Después, anciano Juan Martínez va a orar una vez más para esta noche. El himno 356, Lejos de mi Padre Dios. Mientras que cantemos esta alabanza, vamos a ordenar un poco, aunque no somos muchos, vamos a completar los asientos desde desde la primera línea de los asientos, por favor. Mientras que nosotros cantemos, vendrán más hermanos, ¿sí? Para que lleguen los demás, puedan sentarse por orden de llegada. Vamos a ir completando desde adelante. Cantemos.
Para esta noche, anciano Juan Martínez de la Iglesia Buenas Nuevas Asunción a orar una vez más. Oremos. Padre Dios, estamos agradecidos profundamente desde nuestro corazón, Señor, por esta nueva oportunidad que usted nos permite, Señor, estar delante de tu palabra, Señor. Esa palabra que necesitamos tanto, Señor, para nuestra vida de creencia, también para nuestra vida diaria, Señor, para que a través de tu palabra, Señor, nosotros podamos tener la fuerza, la fe y la esperanza en nuestros corazones, Señor. Te agradecemos, Padre, porque usted nos permite, Señor, este seminario bíblico en este día, a través de su siervo, Señor, el pastor Daniel Jo, que nos visita desde lejos también, Señor, para poder compartir con nosotros su palabra, Señor. Anoche, escuchando su palabra a través de la mujer samaritana, Señor, podemos darnos cuenta, Señor, que nosotros necesitamos, Señor, esa agua viva, Señor, para nuestra vida, Señor. Salmos capítulo 2, versículo 8, Señor, sale: pídeme por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, Señor. Esa palabra un día se estableció en el corazón del pastor Osupar, Señor, y a través de ese momento usted trabajó grandemente en su vida, Señor. Y a través de él también llegó el Evangelio aquí en Paraguay, Señor. Así pudimos nosotros recibir la salvación eterna de nuestros pecados, Señor, sin ningún merecimiento, sin ninguna condición, nada más que éramos contrarios a usted, Señor. Pero usted, por su misericordia, nos había rescatado del infierno eterno de nuestro pecado, Señor. Te agradecemos, Padre, Señor, porque usted nos permitió la vida eterna, Señor. También esta noche, que usted le dé, Señor, su corazón a su siervo para que nos pueda compartir a través de tu palabra, Señor. Y así poder pasar una noche feliz, Señor, que usted nos ofrece, Señor. También usted está permitiendo, Señor, que se abran las puertas de muchas iglesias, Señor, para que muchos pastores de otras denominaciones también puedan escuchar el Evangelio y así recibir la salvación eterna de sus pecados, Señor. Así podrá expandirse el Evangelio, Señor, en todo el territorio de Paraguay, Señor. También te damos gracias porque nos permite, Señor, a su siervo, Pastor Par, entrevistarse con el presidente de la República, Señor, Padre Dios, que el presidente también pueda recibir la salvación eterna de sus pecados, Señor, a través de su siervo, Señor. También todos los paraguayos, Señor, que estamos en este bendito país, Señor, que podamos recibir toda la salvación eterna de nuestro pecado. Te agradecemos, Padre, dejando este seminario bíblico en tus manos. Te oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿En serio? ¿Se nota la diferencia del sonido? Los que vienen de Perú creo que no pueden captar la diferencia, pero los de Paraguay creo que están sintiendo la diferencia. Y para eliminar la reflexión del sonido, nosotros pusimos la cortina como una solución inmediata y mejoró un poco. Aún tenemos que mejorar un poco más, pero mejoró el sonido. Y todo lo que nosotros necesitamos, eso no es nuestro deber ni nuestro trabajo, sino está dentro de la voluntad de Dios. Por eso Dios nos permite, por el Evangelio. Yo les digo a los hermanos, cuando me preguntan, pastor, yo quiero estudiar, yo quiero abrir un negocio, yo quiero comprar auto, yo quiero comprar un terreno. Algunos hermanos me preguntan sobre su trabajo, sobre su sueño, sobre su visión que tiene cada uno también. Y qué sé yo no soy economista ni doctor tampoco. Y yo no puedo ver
el futuro de cada uno de los hermanos. No sé ver el futuro, dice nada tampoco. Pero yo cada vez cuando me preguntan los hermanos, yo respondo con seguridad, con certeza. Hermano, ¿por qué usted quiere estudiar esto? ¿Por qué quiere estudiar en la universidad? ¿Por qué quiere abrir un negocio nuevo? ¿Por qué quiere comprar un auto? Yo le pregunto a cada uno, queriendo escuchar una respuesta clara. Pastor, yo quiero estudiar en la universidad para servir al Señor, para anunciar el Evangelio. Es necesario e importante tener el título de licenciatura, maestría, doctorado, estudio. Eso nos ayuda para anunciar más el Evangelio, más ampliamente. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Si nosotros abrimos más trabajos, ganamos más, ¿qué vamos a hacer con la ganancia? ¿Eso nos ayuda, es útil para el Evangelio también? ¿Será? ¿No? ¿Ustedes no ofrendan? ¿Ni diezman? Hermanos, nuestra ganancia, eso no es para nosotros, sino para el Señor, para el Evangelio. Hermano, ¿por qué usted quiere comprar un auto? Pastor, yo a través de mi auto propio quiero servir al Señor, invitando a los nuevos al culto. También yo mismo podría venir sin importar mal tiempo, sin importar la hora tampoco. Me será útil mi auto para el Evangelio. Entonces, al escuchar eso, yo con certeza les digo, adelante, hermano, no tenga miedo, siga adelante. Dios está con usted, le va a ayudar, le va a permitir todo lo necesario. Luego yo observo la vida de los hermanos. De verdad, Dios les permite a los hermanos lo necesario para desarrollar su estudio, su negocio, para obtener su propio auto, su propia casa también. Sí, ¿por qué no? Todo es muy útil, muy útil. Nosotros vivimos a través del Evangelio. No es que nosotros servimos al Señor, sino a través del Evangelio Dios nos apoya, nos sirve, nos cuida a nosotros. Por eso es una bendición tomar el compromiso con Dios por el Evangelio, asumir la responsabilidad y el compromiso por el Evangelio también. Hermano Gustavo cada día me envía la información de los vehículos. Pastor, ¿qué le parece este vehículo? Qué lindo, que compre. Yo estoy esperando eso, ¿sí? Quiero recibir a los pastores en el vehículo de 0 kilómetros de hermano Gustavo. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Todo es útil para el Señor. Entonces Dios nos va a permitir, ¿por qué no? Sea lo que sea. Por eso, ahí está la prudencia, vivir por el Evangelio, vivir para el Evangelio. Ahí está la salud, la fuerza, la sabiduría, la habilidad,
la capacidad, todos los detalles. La Iglesia de Paraguay, a través de este compromiso tan grande e importante, está recibiendo muchas bendiciones y gracia que viene del Señor también. Por eso yo estoy muy feliz y agradecido al Señor también. Bueno, tengo que presentar a nuestros alumnos preciosos del Colegio Musical Sesorí. No voy a quitar más el tiempo precioso. Esta noche tenemos presentaciones del Colegio Musical Sesorí a través de los alumnos y la maestra Boda. La primera presentación es solo de piano. El alumno Moisés Martínez va a tocar el tema que se llama Lago de los Cisnes. Vamos a ver qué es lo que hacen los cisnes en el lago, ¿sí? A través del piano. Vamos a recibir con grandes aplausos al Moisés Martínez. ¿Ustedes cuántos cisnes vieron? Yo vi un par de cisnes que estaban ahí jugando, disfrutando, nadando así en el lago. La siguiente presentación es dúo de soprano. Maestra soprano Bodayu y la alumna Lea Dávalos van a cantar una alabanza que se llama Yo sé a quién he creído. Vamos a recibirlas con grandes aplausos. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer. Dice porque si salvación me dio y salvo soy por él. Mas yo sé a quién he creído y es
Muchas gracias. Nuestro colegio musical Sesori fue fundado a través del coro Gracias. Cada vez nuestros alumnos están mejorando, creciendo, desarrollando y muy pronto alcanzarán a nivel del coro Gracias. Que ustedes sigan aplaudiendo para nuestros alumnos, apoyando por la oración también. La última presentación es el ensamble vocal de Sesori. La primera alabanza se llama A solas al huerto yo voy. La segunda, Hasta los confines con el Evangelio. Vamos a recibir a nuestros preciosos alumnos con grandes aplausos.
siempre sus hijos, derramó su eterna sangre, nos preparó su infinito reino celestial, dándonos la eterna bendición, hasta que yo vuelva donde el Señor está, hasta que todos escuchen el Evangelio, hasta los confines con el Evangelio, con el Señor hasta el día final, con el Señor hasta el día final. Muchas gracias. Cada día nosotros podemos escuchar la alabanza hermosa a través de los alumnos del Colegio Musical Sesori. Mañana y pasado mañana, durante toda esta semana, y durante la conferencia ICLF también, ustedes podrán escuchar la alabanza, las presentaciones del Colegio Musical Sesori, que sigan invitando a los demás, por favor. Entonces esta noche vamos a invitar al pastor Daniel Ho con fuertes aplausos. Buenas noches, hermanos y hermanas. Esta noche nosotros vamos a compartir sobre el tema Primera San Juan. El ambiente sería poco duro, poco durísimo, pero vamos a... porque tenemos que comprender sobre esa parte. Aún el ambiente será poco duro, pero quiero que ustedes, tal vez esta vez no va a entender todo, pero va a escuchar las grabaciones 1, 2, 3 veces, ya va a comprender. Y otras iglesias y otros pastores, cuando mencionan, no es así, porque si nosotros no sabemos, no hay manera de defender nuestra fe. Por eso muy importante estudiar y saber bien. Primero voy a leer, luego voy a mover otro lado para utilizar, yo creo que poco largo tiempo, a través de diapositivo para explicarle a ustedes. Primera San Juan capítulo 1. Primera San Juan capítulo 1, el versículo 1. Era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta cosa os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta el versículo 10. O varias veces algunas personas y me buscaban, me decían, mira pastor, aquí 1 San Juan capítulo 1, el versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Por eso tenemos que confesar, pedir perdón mis pecados para presentarme bien. Aquí, si confesamos esa palabra en griego, homologeo, significado reconocer mi origen, no es contar mis pecados. Y luego el propósito, el Espíritu de Dios escribió esta carta, no está preparado, no es el enfoque, énfasis para perdón del pecado. La carta de 1 San Juan, la comunión, el tema principal, la comunión. Y ahora voy a mostrar ese diapositivo. Esto es, yo le ofrecía a los pastores cuando hay reunión de congreso líderes cristianos para CLF. Y entonces, el ambiente será poco duro, a veces, ay, no entiendo, está hablando español, no sé chino, ay, ¿qué será? No entiende, no importa, escuchan. Algún día entenderán, tranquilo, ¿no? No se siente fastidiado, solamente con paciencia y escuchan. Ahora voy a mover y voy a explicar. ¿O puede poner diapositivo, por favor? Ahora nosotros vamos a ver un momento cómo debe de entender 1 San Juan. Y tenemos que estudiar, ¿cierto? Ojalá que Dios nos permite otro día, no sé, Dios me permitirá volver a Paraguay. Nosotros también tenemos que estudiar Apocalipsis, también. No es un libro no tan temible, no de miedo, si no sabemos. Por eso, nosotros también otros días tenemos que también escudriñar. Hoy, solamente el primer capítulo, nosotros podríamos compartir cómo debe de entender 1 San Juan. Primero, muy importante conocer sobre el autor. Dentro de la carta está y anotado su naturaleza, es importante conocerlo a él. Si usted manda la carta, a través de esa carta ya usted puede ver su corazón se aparece. Luego, fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo. No fue escrito para alguna iglesia en exclusivo, sino para todos y los cristianos en general. Y por eso, y esta carta no fue escrito para algunas iglesias y luego
propósito por la que se escribió Primera San Juan quiere enseñarnos que hay la vida eterna. A través de Primera San Juan, por medio de Cristo, nosotros logramos la vida eterna. Eso es el propósito. Primera San Juan 5:13 menciona, quiere enseñarnos que aquel que cree en Jesús, Cristo, y obtendrá la vida eterna. Porque Él está mencionando en eso más adelante, nosotros tenemos que saber si o si una persona quiere, sí o sí quiere una persona interpretar Primera San Juan, sí o sí tiene que entender el ambiente en esa época y la historia y el trasfondo de esa historia que había. Sin entender en eso, ya la gente interpreta según su punto de vista. Por eso la gente agarra solamente capítulo 1, el versículo 9. Mira, aquí sí nosotros confesamos. Por eso tenemos que confesar. Eso significa, él sí mismo está confesando, yo soy ignorante. Así es. Y por eso nuestros hermanos, también nosotros debemos comprender muy bien, al fondo de capítulo 1, Primera San Juan, ¿qué había? Porque está mencionando en eso, en aquel momento, la filosofía, gnosticismo, estaba arrastrando las iglesias primitivas. Era el problema, muchos cristianos habían caído y ellos fueron arrastrados con esa falsa doctrina. Hermanos y hermanas, cualquier momento, cuando la iglesia, la vida de los cristianos, cuando pierden el valor del evangelio, la pasión del evangelio, ya comenzó a llenar la filosofía. En la iglesia, ya la iglesia no camina como cristocéntrico, ya lleno de enseñanza del mundo, punto de vista del hombre. San Juan menciona creer. Primera San Juan menciona conocer. Y entonces, más adelante vamos a hablar, Primera San Juan, se repite la palabra conocer más de 30 veces. Propósito por la que se escribió Primera San Juan, para cumplir nuestra alegría, capítulo 1, el versículo 4, para hacernos no pecar. Capítulo 2, el versículo 1, para desaparecer nuestros errores, para enseñarnos sobre de Dios, de Jesucristo. Entonces, para desaparecer, para corregir nuestros errores, capítulo 2, el versículo 26, luego para enseñarnos sobre de Dios y de Jesucristo, capítulo 5, el versículo 13. Algunas personas y escuchan y luego nos critican. Wow, usted menciona la gracia, entonces ya usted puede hacer lo que le da la gana. Y nosotros le decimos, ¿de qué está hablando? Su Espíritu de Dios así le enseña. Si usted conoce a Cristo, si usted tiene Espíritu en su corazón, su Espíritu de Dios le enseña que haga lo que le da la gana. Así le enseña. No, entonces ¿por qué así me habla? Por eso su Espíritu es falso. Si usted tuviera un Espíritu de Dios verdadero, no me hablaría en esa forma. Porque nosotros entendemos el Evangelio. Por medio del Evangelio, nosotros
nos reconciliamos con Dios. Somos reconciliados y luego Dios nos da la justicia, justificados. Después de lograr justificado, Dios nos habla, ustedes son santificados. La Biblia, la santificación. ¿Alguna persona cree que santificación? Ya desde hoy usted se convierte como un ángel. Ya camina lentos, así camina. Abre los ojos lentos así. Luego ya no se baña. No va al baño. No come. Eso no es la santificación. En la Biblia no existe ese tipo de santificaciones. En la Biblia la santificación significado, Dios lo compró, Dios lo separó, Dios lo preparó para la gloria de Dios. Esto es la santificación. El problema, cuando la gente escucha, todo su corazón se conecta a la obra. Por eso la gente cree que santificación, uy, yo debo ser santo como un ángel. No ha entendido bien la Biblia. La Biblia menciona la santificación y está comprado, separado por la voluntad de Dios, preparado para la gloria de Dios. Estas condiciones, santificaciones. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Cristo, reconciliado, justificado. Por eso observa bien, siempre la Biblia menciona. El Evangelio nos explica, ¿cierto? Justificación. Luego atrás que sale, santificación. Así menciona. Por eso en Éxodo menciona justificación, reconciliación y justificación. Luego Levítico, a través del Levítico nos explica santificaciones, cómo el pueblo de Israel, cómo tenía que vivir. Así menciona. El ambiente poco pesado, ¿cierto? ¿O no? El ambiente poco pesado, por eso nadie duerme, gracias a Dios ya. Tal vez esta vez alguien no entenderá, pero algún día comprenderá. O puede pasar, por favor, la página. Y pasar a la página. ¿Sí? Primera San Juan, apóstol Juan nos pregunta, ¿tú me conoces? ¿Tú me permaneces? ¿Tú me amas? Así. A través del Evangelio San Juan, tú me crees, así habla. Pero a través de Primera San Juan, apóstol Juan, él dice, tú me conoces, tú me permaneces y tú me amas. En su vida espiritual también puede aplicar 4 puntos. Yo creo en Él, yo conozco a Él, yo permanezco a Él, yo amo a Él. 4 puntos, usted puede chequear. Ahora sí, creo que ya. Y otra página anterior puede poner. Y otra página, sí. Y otra. Y por eso aquí dice, nosotros cuando leer
Primera San Juan, vale la pena leer juntos. Y Evangelio San Juan, se repite la palabra 30 veces, conocer, ¿cierto? Y otro. Y otro. Ya vamos a pensar un momento, hijo de Zebedeo y Salomé. El discípulo que él amó, una persona que recibió el amor del Señor, se apoyó. Y en el pecho el significado del amor es a menudo llamado epistaticus. Porque apóstol Juan, él era amado. Entre los discípulos hasta último tiempo él vivió. Otro. Y una persona que solicitó un cargo, una persona orientada y a la tendencia, una persona que tenía la ambición. Porque la familia de Juan no era una familia recurso bajo, porque tenía un barco. Hoy en día tenía su empresa. No era tan pobre, pero cuando él se encontró con Cristo, él dejó. Otro. También su característica era muy fuerte. Y por eso, y Boanerges, los hijos de trueno, ¿cierto? Cuando no se te permite ir al pueblo de Samaria. Y entonces su característica era muy fuerte, pero a través de Cristo, mientras él estaba acompañando con él, se cambió su vida. Hermanos y hermanas, mientras usted está conectado con su iglesia, el Espíritu de Dios transforma. No sus decisiones. Mientras usted está con la cobertura de la iglesia. No solamente yo conozco a Cristo, ya soy cristiano, muy bien. Y luego usted tiene la cobertura de la iglesia, esto es. Si usted tiene la cobertura de la iglesia, el Espíritu de Dios nos enseña el mundo de la fe. El mundo de la fe, que es otra palabra, compromiso. ¿Qué le parece? Yo amo mucho a Dios. Y siempre le pregunto, si usted ama mucho a Dios, pero ¿qué es la base que usted piensa que yo amo mucho a Dios? Emocionalmente, solamente usted piensa, uy, así yo amo mucho, yo lloro. ¿Por eso usted ama a Dios? No es. Si usted ama a Dios, usted ama su iglesia. Porque servir a Dios, eso no es una filosofía, una vida real. Si usted ama, yo amo a Dios, significa yo amo al cuerpo de Cristo. Yo amo mi iglesia. Y luego, yo tengo el compromiso con el Evangelio, con mi iglesia. Eso es, tengo fe. ¿Está de acuerdo? ¿Ya está de acuerdo? ¿Podría levantar su mano? Si no se levanta, después de terminar comunión especial. Así es. Hoy en día algunos hermanos y adoran a Dios en su mente. Yo amo mucho, ¿qué le parece? Yo amo mucho a mi esposa, pero hace 15 días ya no fui a mi casa. No, yo amo mucho mi hogar. Hace un mes ya no fui a mi casa. Entonces, ¿qué base yo puedo decir que yo amo mucho mi familia, mi esposa? Así es. Por eso, la vida de creencia no es como una idea. Ya, vamos a ver continuamente. Quiere que mandemos que desciende fuego. Y su carácter era muy, muy fuerte, pero a través de Cristo, él cómo se convirtió como un apóstol de Dios del amor. Otra vez, su vida se transformó. Otro.
Pedro y Andrés dejaron su barco en Capernaum, Jacobo y Juan dejaron su barco y a su padre. En ese entonces tener un barco era ser de familia con recurso alto, aunque era pescador, no era pobre. Otro. Y vamos a ver un momento este trasfondo de la escritura, primera de San Juan, otro. Aquí, primera San Juan, por medio de la relación con Cristo, conoce al verdadero Señor. Primera San Juan, capítulo 1 al 3. Está viviendo como un cristiano. Y 4 y 5, y está creyendo como un cristiano. Luego, ya a propósito de primera San Juan, es ver si realmente conoce a Cristo. Cuando usted llegue en su casa y pueden leer, pero después de escuchar esta noche, por eso apóstol Juan está mencionando en esa forma, va a comprender. Y otro, conocer en griego, ginosko, menciona 21 veces en forma verbal, hebreo, yada, conociendo, experiencial, conocer. Otro, permanecer, griego, meno, y está escrito 18 veces, y la raíz del árbol se planta en la tierra y está en el estado de retener el estruendo. Menciona lo importante que es conocer y habitar. San Juan capítulo 15, la rama de la vid está unida al árbol. Por eso la Biblia dice conocer, ¿cierto? Luego permanecer, permanecer significado la raíz y estaba agarrando la tierra, permanecer. Entonces, y apóstol Juan está dando la importancia y otro. Luego, el hebreo, la palabra amor menciona 19 veces, utiliza 17 veces el verbo de amor, menciona la palabra amor 30 veces. Y en inglés, amor y vivo, love y life, son la misma etimología. Y entonces, apóstol Juan, él quería transmitir en el corazón de Cristo a los hermanos en la iglesia primitiva. Y otro. Luego, Jacobo, quien era su hermano mayor, fue martirizado por Herodes. Otro. Y una persona que fue hasta el juicio juntamente con Pedro y cuidó al Señor hasta el final, junto a la cruz, una persona que le entregó a la madre del Señor. Jesucristo le pedía a él. Otro. Y también, primero él llegó y a la tumba, luego él también fue exiliado en la isla de Patmos, vivió en Éfeso hasta el año 98 después de Cristo. Apóstol Juan, él quería transmitir, el Señor es misericordioso. Y luego, siempre Dios lo ha usado a través de Juan, él enfatiza la divinidad de Cristo. Porque él quería mostrar, Cristo es Dios. Otro. Y aquí nosotros podemos pensar un momento, también quiero refutar el docetismo de Marción. Docetismo, más adelante vamos a explicar la herejía. Marción cuenta la teoría de que Jesús vino usando una máscara de humano, pero no era un humano. Porque los gnósticos, ellos no podían aceptar, porque ellos
dividía dos partes del mundo. La carne es mala, el espíritu es bueno. Entonces para ellos, muy difícil, el espíritu de Dios entra adentro del cuerpo. Y entonces ellos hablando sobre docetismo. Ya otro. Persona que escucho y experimento la palabra de Jesús, la compartió persona que adora a Dios por medio de la enseñanza de la iglesia y el apóstol. Y luego, nueva doctrina apostólica. No es una teología saludable, insistiendo que hoy en día todavía recibe la revelación de Dios. Y oiga bien, cuando yo vivía en Nueva York, hay una asociación de los apóstoles. Apóstoles, significado, recibía la enseñanza directamente con Cristo. Hoy en día, nosotros no creemos, no aceptamos apóstol. Apóstoles directamente recibía la enseñanza de Jesucristo. Ya, como maestro, pastor, o es suficiente para compartir la palabra. Por eso hoy en día como apostólica, así está mencionando otro. 1 Juan capítulo 1 y 2. Y la hemos visto, testificamos, os anunciamos, esta es la iglesia, somos nosotros. Yo quien soy un anciano, apóstol Juan, él mencionando. Ya, otro. Luego, autor de la Biblia, así apóstol Juan, él escribió Apocalipsis, San Juan, primera, segunda, tercera de San Juan, con ese orden. El apóstol del amor, siempre él como aparece muy débil, pero desde su corazón él tenía gran fe en su vida. Otro. Según la tradición cristiana, Juan siempre amó. Y también al Señor, sea cual sea la pregunta, siempre respondió que siempre amara. Y los hermanos, Pastor Juan, yo quiero tener una comunión, que venga. ¿Qué tiene? Yo tengo esta dificultad. Hermana, recuerde el amor de Cristo. Cristo te ama. Luego, con ese amor, ame su esposa. Sí, pero Pastor Juan, Apóstol Juan, no hay otra comunión, siempre es. Sí, yo tengo otro. Entonces, ¿qué es? Ya voy a tener la comunión. Cristo como te amaba. Con ese amor, ame tu suegra. Ay, Dios. Siempre su comunión. El amor de Cristo para compartir. Y otro, si está junto al Señor, entre más profundo, haga la vida de creencia, esa persona cambiará. Si aún creyendo en Jesús no cambia, eso sí o sí un serio problema, un mismo carácter, actos fuertes. ¿Qué le parece? Tal vez hoy cuando regrese a su casa, pregúntele a su esposa, mi amor, ¿cómo tú me ves? Ya mi vida se cambió. No, ya mañana saque una cita con Pastor Abraham, una comunión. La palabra de Dios funciona, transformar y cambiar. Con el tiempo, con paciencia. Y otro. Luego, el hijo del trueno es ser un apóstol del amor. Y esta es la fuerza de la vida de creencia. ¿Cómo lo cambió? Otro. No es una carta escrita en tono pacífico porque Juan es un apóstol del amor, sino una carta escrita para consolar, exhortar y escribir a la iglesia. Cuando nosotros leemos esa carta, no hay saludo, porque él estaba bien enojado. Directamente
él está hablando, apóstol Juan aquí, capítulo 1, ¿de qué está hablando? Yo tocaba, yo hablaba, él me hablaba, yo escuchaba su voz. Como Cristo no vino carnalmente a este mundo, yo estaba con él. Aquí no hay saludo, porque él estaba bien enojado, triste por los hermanos en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Por medio de alguna enseñanza, muchos cristianos fueron arrastrados por el engaño. Hermanos, no sean engañados. Algunas personas dicen, oh, nuestra iglesia enseña una enseñanza nunca nos había revelado. Eso no existe. Debajo del sol, ninguna enseñanza nueva. Es importante cómo interpreta Cristo. Ahora, otro. Primera San Juan, capítulo 2, el versículo 19. Ya, alguien estaba en la iglesia, la manada de herejía se escondía en la iglesia. Cuando esa persona salió de la iglesia o de la manada, del grupo de herejía, salieron también después en la iglesia, quedó un poco la influencia de la herejía, pero esto es para que el evangelio esté finalmente. Otro. Ahora, gnósticos, recibe la salvación por medio de una nueva enseñanza. Eso es enseñanza, una especie de filosofía. Gnosticismo no es una fe, sino una religión de la iluminación. Si una llama dentro del cuerpo de un ser humano y aparece esa persona, se vuelve libre. Ellos decían, cuando el humano nace en este mundo, hay un fuego. El humano, cuando podía ser libre, cuando usted recibe un conocimiento especial, podía ser libre. Siempre ellos decían, ¿cómo te sientes? ¿Atado? Juan, sí, me siento atado. Atado por mi esposa. Ejemplo. Sí, me siento atado por el trabajo. Me siento atado por... ¿No quieres ser libre? Sí, pero por medio de Cristo. No, una enseñanza especial. ¿Ah, sí? Entonces la gente se inclina a otro lado, ya otro. Cuando se convierte en una persona espiritual, ya no estará atado a la carne. Se creía que había trascendido el mundo, vivía confundido, que estaba en una dimensión alta. Y el problema de ellos cuando escuchaban conocimiento, hay grados, 33 grados gnósticos. Ellos cuando suben grados, ellos dicen, ya soy espiritual. Luego ellos se paran. ¿Ellos cómo se paran? Cuando ellos pecan, cuando llegan nivel alto espiritual, cuando pecan, ya no es pecado. ¿Por qué? ¿Usted cómo robó? No, yo no robé. ¿Quién no robó? Mi carne robó, pero mi espíritu no robaba. Por eso apóstol Juan ahora está exhortando, y primera de Juan capítulo 1. Ahora ya otro. Postmodernismo, ¿cierto? Hoy en día ellos odian la palabra pecado. Usted tiene el pecado. No me pregunten eso. Ellos que dicen, hoy en día ellos dicen, no existe una verdad, solamente uno. La verdad puede ser esto, otro. Hermanos, hermanas, un día yo subí un vehículo. Un hermano, en el caso de Lima, un hermano estaba manejando.
pero sale la música, ya música, salsa y merengue. Cuando yo estaba al lado, ¿no? Después de pasar, qué alegría la música. Ay, pastor, disculpe. Hermano, la fe por el oír. ¿Por qué nosotros no ponemos la música de coro gracia? ¿No se sentiría más calmado mientras nosotros escuchamos la alabanza? No se siente muy bien porque la fe por el oír. O ¿por qué no vamos a poner la predicación del pastor? Que Dios también llena en nosotros. Porque la fe por el oír. También yo subí un vehículo. Un hermano estaba escuchando. Yo también estaba escuchando la bamba. La bamba. Ay, hermano, por el evento nosotros escuchamos. Pero en este momento no hay evento, ¿por qué yo tengo que escuchar la bamba? Yo quiero escuchar coro gracia o algo, vamos a apagar, me siento más tranquilo. Porque mientras usted escucha, usted se preocupa por su salud, ¿cierto? Se preocupa por su salud, pero la gente no se preocupa, ¿qué está escuchando? Cuando escucha, esto domina sus visiones. Luego cuando usted mira, eso poco ya vamos a desviar. Si una persona quiere vivir una vida tranquila, muy importante antes de dormir, media hora. Antes de dormir, media hora. Luego, después de levantar, 2 horas. Y esta hora más importante, ¿por qué? Antes de dormir, ya nuestro cuerpo también ya sabe la hora. Sabe la hora. Luego, cuando usted se acuesta, físicamente usted está acostado, pero el cerebro comenzó a trabajar todos. Ya adentro de nuestros órganos y el cerebro gasta mucho más toda la energía. Cuando nosotros acostamos y el cerebro comenzó a separar sonidos, imágenes. Algunos hermanos, ay, ahora no tengo sueño, quiero ver Netflix, película, Casa de Horror, Matanza, ¡plá! Una niña sin cabeza, ¡plá, plá! Así antes de dormir todo en eso, las imágenes se quedan en su cerebro 72 horas. Y el caso de peor, sí, yo creo que en la iglesia no hay, pero alguna persona ya por costumbre mira la pornografía, cada vez ya produce la dopamina más fuerte y más fuerte, más fuerte. Así vaya extremo, así se va. Por eso una persona se preocupa. Usted no va a comer cualquiera, ¿no? Cuando yo recién llegaba a Colombia, una familia me invitó a un restaurante fuera de la ciudad, se llama Fritanga. Fritanga. Yo entraba a ese restaurante, todo frito, pescado frito, carne frito, todo frito. Nos atendió muy bien, la familia nos ofreció una bandeja llena de frito. Por el agradecimiento yo comía, mi esposa comía. Cuando regresaba a mi casa, mi esposa fue internada 3 días en el hospital. No podía. La gente se preocupa por su salud, ¿cierto? Cada día más. Pero la gente no se preocupa diariamente. ¿Qué está escuchando usted? ¿Qué está viendo? Eso tiene que seleccionar. Eso es su responsabilidad. Por eso una persona se preocupa. Primero, ¿cómo hacen? Antes de dormir, ya 30, 40 minutos, 1 hora antes, deje su celular. Deje. Celular más lejos de ustedes, más lejos. Así lo deja, luego media hora, 40 minutos, 1 hora, ya deje, vamos a leer.
algún texto, la Biblia, para descansar bien. Luego, cuando se despierta, ¿cierto? Cuando se despierta, tocar su celular. El peor, lo lleva celular al baño, ya 40 minutos está sentado. Mi amor, ¿qué hace? Ya no sale. Y entonces estamos perdiendo un tiempo más valioso y nosotros. Ya vamos a volver ahora, Primera San Juan. Primera San Juan no sale en eso, ¿cierto? Ahora, entonces hay algunas personas nos hablan, no solamente la verdad está en la Biblia, ya la verdad, aquí está y otro. Nosotros no aceptamos eso. Cristo es el único verdad, a través de Él también Dios nos muestra otro. Ya, Primera San Juan, otro. Entonces voy a explicar un momento, luego vamos a compartir la palabra. Y otro, gnósticos. Y en mi etimología, gnósticos, ¿cierto? En latín, y el griego, gnósticos, eso significado conocimiento, porque ellos buscando un conocimiento especial. Y al final, ¿a quién adora? Satanás. Aparentemente bien bonito. Y otro, en griego, gnosis, conocimiento. Según esta doctrina, ni la sola fe, ni la muerte de Cristo, y bastan para salvarse, sino que se salvan mediante la gnosis, que es un conocimiento superior a la fe. Y conocimiento para ellos, más importante, superior de todo, otro. Entonces, gnósticos, pensamiento que proponía que Jesús no era un ser divino. Surge la doctrina del cuerpo aparente de Cristo, otro. Y el dato más antiguo nos llevará a Atenas antes de nacer Cristo, 400 años. Y gnosis es una corriente filosófica que data desde los tiempos de Sócrates y Platón. Ya, otro. Luego, que tenía una filosofía mezclada. Luego, hablan mucho conocimiento. Luego, ellos también mencionan mucho crecimiento. Y entonces, cuando la gente escucha, ¿tú tienes crecimiento? Entonces, los hermanos miran a sí mismos. No, recientemente mi vida estaba muy estanca. Ay, por eso, falta del crecimiento. Ay, de verdad, ¿cómo hago? Escucha ese conocimiento. Ay, de verdad. Pero están hablando otra cosa, ya otro. Ellos, su ideología principal, sí, no lo entiendo, no lo creo. Quiero conocer todo conocimiento y enseñanza. Otro. Luego, para ellos supone la salvación solo espiritual, donde el cuerpo, por ende la moral, no tienen valor por medio de un conocimiento que solo lo saben algunos, sin importar la fe ni obras. El problema, cuando perdió la pasión del evangelio, en la iglesia primitiva, muchos hermanos aceptaban. Por eso el apóstol Juan estaba muy enojado. ¿Qué está haciendo ustedes? Ustedes escucharon, recibieron esa salvación tan grande, ahora ¿qué hacen? Están hablando. Y otro, en su etapa inicial, el gnosticismo se dividió en gnosticismo pagano y cristiano. Otro. Entonces, ya el propósito fundamental de los gnósticos, principal aspecto que caracteriza este tipo de doctrina, es que los iniciados consideran que no pueden recibir la salvación por medio de la fe debido a que ellos no creen en el perdón de pecados ni tampoco en el sacrificio de Cristo. Otro. Luego, gnosticismo comprende
la integración de una serie de doctrinas. En ese sentido existen cierto tipo como gnosticismo, cristianos, moderno, pagano, esotérico, primitivo, luciferino. Así es, diferentes. Ya, otro. Y ellos, ¿cómo interpreta? Dios no es una persona y es una energía impersonal, y Cristo cósmico es la energía crística presente cada ser, y en el ser total Jesús de Nazaret es solo una de las muchas figuras históricas en las que se reveló esa naturaleza crística. Y el Espíritu Santo es el nivel más íntimo y personal. El mal y la culpa y el pecado ya no existen. La salvación es una evolución espiritual cuya finalidad es alcanzar la iluminación. Su enseñanza es contra la enseñanza de Cristo. Otro. Era una rama de gnosticismo influenciada por el cristianismo. Enseñaba que Cristo no se encarnó porque la carne, como toda materia física, es mala. Creían que Jesús era Dios, pero no podían creer que Dios se haría un ser humano de carne y hueso. Otro. Y docetismo viene de la palabra para parecer, significa que Dios solo parecía haberse encarnado en la persona de Jesús. Era un ser espiritual disfrazado como humano, pero no era un ser humano de verdad, y decadencia moral y ascetismo y externo. Eso, docetismo. Otro. Ellos dividían el mundo material, mundo mente, mundo espiritual. Entre más conocimiento ya sube. Otro. Siempre ellos mencionaban: yo tengo la comunión con Dios, yo ando bajo la luz, yo tengo esa santidad, yo tengo ese crecimiento. Cuando ellos mencionaban, muchos cristianos, ay, de verdad también queremos tener en eso, porque yo no tengo. Pero a través de esa enseñanza, ¿qué pasó en la iglesia? Traía divisiones, confusiones, muchos problemas, porque ellos condenaban. ¿Tú entendiste en eso? No, ya tú no eres salvo. ¿Cómo no soy salvo? No, tú no tienes ese conocimiento, nada que ver. La iglesia se dividía. Muchos cristianos por eso se apartaban. Atraía de la filosofía Egipto, Persia, India, todo mezcla con el tiempo. Otro. Ellos como dividen el mundo: material malo, espiritual bueno. Otro. Y luego ellos hablaban: ¿usted cree Jehová? Eso Dios inferior, se llama demiurgos. ¿Sí? Sí, su Dios es inferior. Nosotros creemos nuestro Dios perfecto, se llama Butos, lleno de luz, no se puede explicar el humano. Así engañaba a la gente. Otro. Y luego ellos con esto así arrastraba. Otro. Ya. Yo voy a compartir junto con ustedes Primera San Juan, capítulo 1, el versículo 1 al 4. Voy a mover y al púlpito. Aquí está el micro. Aquí Primera San Juan, capítulo 1, el versículo 1 al 4. Aquí menciona
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ya acabamos de hablar. 1 al 4 está mencionando varias veces oído, visto, palparon. ¿Por qué? Los gnósticos engañaban a los cristianos. Hermanos, hermanas, adentro del corazón de nosotros, usted no necesita buscar algo nuevo. Este nuevo a través del Evangelio, a través de Cristo. Por eso el pastor, cuando siempre tiene tiempo, él explica, comparte su enseñanza con el testimonio cristocéntrico. Algunos hermanos piensan, yo debo hablar algo nuevo. Sí, es necesario desarrollar y continuar, pero punto importante, cristocéntrico. Por eso aquí, 1 al 4, cuando nosotros miramos el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Porque siempre en aquel momento gnósticos tenemos comunión. Nuestra comunión con Dios directo. Así ellos hablaban. Por eso apóstol Juan dice, no es. Nosotros tenemos comunión verdadero, esa comunión verdadero con Jesucristo. Aparentemente ellos hablaban muy parecido, pero al fondo no había Cristo. Ahora, desde el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Os anunciamos, Dios es su luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ellos siempre hablaban, yo tengo la comunión con Dios, yo ando bajo la luz, yo tengo esa libertad, pero su vida ¿cómo está? Ellos creen que la carne es mala, espíritu es bueno, ellos pecaban. Cuando la gente, ¿cómo usted pecaba? ¿Cómo usted hizo en eso? Yo no hice. ¿Quién hizo? Mi carne, pero mi espíritu no hizo. Y entonces ahora está hablando, está equivocado. Eso no es la verdad. Estaba peleando. Ahora el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión unos con otros. Yo considero que la vida de creencia que es, aquí está escrito, tenemos comunión unos con otros. Hermanos, hermanas, la vida de creencia no solamente congregarse, participar, permanecer. Una persona conoce al Señor, Él va a hablar diferente. Una vez, el pastor Lim, después de terminar Campamento Cultural Mundial 2019, terminó con mucha bendición de Dios. Y entonces el pastor Pague estaba muy agradecido al pastor Lim, ahora que viene, le agradecía.
Gracias, Pastor Lim. Cómo salió todo muy bien. Le agradezco mucho. Entonces, normalmente, ¿cómo le responde? Gracias a Dios, pastor, Dios me ayudó. Normalmente nosotros le respondimos, ¿cierto? Pero él no le respondió. ¿Cómo le respondió? Pastor, me siento muy apenado ante Dios. Esta vez solamente llegaron tantos jóvenes. Yo hubiese escuchado más su palabra, habría preparado mucho mejor que ahora. Me siento muy apenado ante Dios. Ya, aquí hay una cosa interesante, cómo su corazón se presentaba. Una vez terminó gran campaña evangelística en Busan, donde él pastorea su iglesia. Durante una semana, durante campaña evangelística, 1000 personas llegaron. ¿Qué le parece? 1000 personas nuevas, 1000 personas nuevas. Llegaron, participaron, todos registraron 1000 personas. Entonces, pastor, desde madrugada hasta la noche, todo el día, atendía, le explicaba el evangelio, compartía todo el día. Después de terminar toda la gran campaña, estaba tan agradecido el pastor, le agradecía. Gracias. ¿Cuántas personas escucharon el evangelio? Estoy muy agradecido. Entonces, el pastor Lim, ¿cómo le respondió? Pastor, me siento muy avergonzado. La palabra de Dios me habló en esa ciudad. No doblaba su rodilla ante Baal, más 7000 personas. Pastor, nuestra iglesia, ¿hace cuántos años comenzó? ¿Hace cuántos años comenzó? Nosotros, ya esta vez solamente 1000 personas. Yo hubiese escuchado su consejo hace muchos años, nosotros habríamos ganado mucho más. Esto es la comunión. La comunión no es, wow, Dios me ha bendecido, entonces yo logré, yo compré, yo construí, yo hice este. Sí, puede testificar, puede hablar, pero si conoce más y al corazón de Cristo, en vez de hablar en eso, va a enfocar a otro. Yo hubiese escuchado en esto. A veces en mi vida de creencia hay dificultades, ¿cierto? Dificultades. No me gusta ir a la iglesia. Un día una hermana me visitó mi oficina. Pastor, ¿usted sabe por qué me alejé de la iglesia? Por la cara tal hermana, por eso, pastor. Yo le decía, hermana, otra hermana también está pensando igual que usted. Pero ella se congrega, no se alejó, porque ella está aguantándose de usted. Porque ella cree en Dios. Entre parejas discuten mucho. Yo creo que en Paraguay no hay, ¿no? Alguna pareja vive, como gato y perro, así está peleando. Gato y perro. Aparentemente, pelea. En Paraguay no hay, en Perú hay, en Paraguay no hay. Pelea. La semana pasada hubo tercera guerra mundial, así como Rusia y Ucrania, así vida y la muerte. Entonces, ¿cómo piensa? Por la culpa de ese varón, es un diablo. Señor, llévelo mi diablo. Aparentemente usted discute y chocan, pero al fondo, no por fulano ni por otro, falta de comunión con Cristo. Aparentemente entre las personas chocan, pero adentro, comunión con Cristo.
Porque si yo tengo la comunión con el Señor, Cristo ¿qué dice? Tú eres una mujer samaritana. Tú eres una mujer adúltera. Si la comunión con Cristo, Cristo nos enseña, tú eres un hombre fue golpeado por los ladrones. A través de la comunión con Él, yo soy una mujer adúltera. Si el Espíritu de Dios me habla, yo soy una mujer adúltera. ¿A quién voy a condenar? ¿A quién voy a acusar? Porque soy una mujer adúltera. Aparentemente hay muchas situaciones, muchas circunstancias. Antes yo también vivía así. Yo condenaba a la iglesia, condenaba a los miembros, condenaba a mis hijos, condenaba a mi esposa, condenaba a mí mismo, condenaba. Yo tenía el espíritu de condenación. Pero un día Dios me mostró, tú eres una mujer samaritana. Tú eres una mujer adúltera. Tú eres hijo pródigo. Dios me habló, Señor, soy hijo pródigo. Cuando llegó un momento, soy hijo pródigo, ¿a quién voy a condenar? Soy hijo pródigo. ¿A quién voy a condenar a una mujer? Soy una mujer adúltera. ¿A quién va a condenar? Y algunos miembros me visitaban. Pastor, voy a contar. Sí, cuénteme. Y me comentaba, luego me miraba. ¿Por qué me mira? Pensaba me iba a gritar. Yo creo que pensaba usted me iba a echar de la oficina. Ay, güey, hermanos, yo no hago. Primero, no tengo la fuerza. Segundo, soy una mujer adúltera. ¿A quién voy a condenar? Estoy seguro, Cristo le ama. A través de la palabra de Dios, ¿cómo recuperaba? Hermanos y hermanas, el versículo aquí, 7. Tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, nuestros pecados fueron perdonados por la fe de la sangre de Jesucristo, su Hijo. Ya hoy en día el problema, muchas personas se congregan. Teóricamente ya sabe, Él murió por mí, pero internamente todavía no ha terminado la condenación. Por eso, mientras pide perdón de día de noche, se siente bien. Llora, tiembla. Ay, una vez yo estuve en una ciudad, Ayacucho, y hicimos CLF, Congreso Líder Cristiano. Un pastor me invitó, pastor, vamos, hoy en la tarde quiero invitar a nuestra iglesia, ahora está en ayuno, puede compartir un momento, iglesia pentecostal. En la tarde, después de almorzar, nosotros fuimos, como 50, 60 miembros, en ayuno, estaba pidiendo perdón. Alguien está agachado llorando, perdóneme. Hay una abuela, ¿no? Anciana, de pie llorando, perdóneme. Ay, Dios santo. Cuando yo estaba escuchando, ay, Dios. Ay, de verdad, con todo su corazón estaba llorando, todo está agachado. Alguien doblaba su rodilla, abuelita, no de parado. Perdóneme. Yo estaba sentado, ay, casi yo quería llorar. Dios santo, Señor. Cristo ya nos perdonó, nos limpió, luego nos dio el Espíritu de Cristo para servir a Dios.
todavía usted cree que tiene sus defectos, sus debilidades, pero según los ojos de Dios que dice, tú eres perfecto, así habla. Repite conmigo, yo soy perfecto. Ya. ¿Alguien todavía no es perfecto? ¿Sí? Una vez más, yo soy perfecto. Tiene que creer. Siempre varón mira la cara de su esposa. Su esposa dice que ya no puede hablar. No diga en eso. Su esposa tiene que decir, mi amor, tú eres un varón perfecto. Aún todavía toma cerveza, tú eres perfecto. La palabra de Dios lo cambia. Ya la palabra de Dios lo transforma. Ahora, para terminar, el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Si decimos que no tenemos pecado, algunos cristianos están engañados por la falsa doctrina, dice que no, nosotros nada que ver a Adán. Somos individual. Nosotros nada que ver la genealogía. Nosotros nacimos individual. Ya tenemos la verdad. Ya no tenemos pecado. Porque cada uno personal. Ahora dice, ¿de qué está hablando? ¿Usted no nacieron? ¿Usted no es descendiente de Adán? ¿Cómo no tiene pecado? Ahora el versículo 9, si confesamos nuestro pecado. Algunos cristianos dicen, no, ya nuestra iglesia no necesita confesar, ya nosotros no pedimos perdón. Nuestra iglesia no enseña así. Nosotros ya tenemos que entender muy bien. Siempre algunos pastores me preguntan, mira pastor, Visión Buenas Nuevas, ¿no pide perdón? Claro que sí. Nosotros hacemos pedir perdón, pero la forma diferente. ¿Por qué? Si confesamos, me confieso delante de Dios, pero no es pedir perdón cada cosa, ayúdeme, yo hice este otro. Hechos capítulo 8, un etíope, eunuco, cuando se encontró Felipe, escuchó el evangelio, él no le pedía perdón. Hechos capítulo 10, Cornelio, cuando escuchaba el evangelio con Pedro, no le pedía perdón. Un hombre malhechor fue crucificado, cuando escuchaba la promesa de Dios de Cristo, él no le pedía perdón. Por eso aquí sí confesamos, reconocer. Hermanos amados, ¿los cristianos pecan o no pecan? Sí, los cristianos no pecan. Los cristianos no pecan. Los cristianos pecan. Mentira, odio, ¿cierto? Mal pensamientos. Hay muchas cosas, conflictos tenemos. Pero cuando usted tiene ese conflictos, oscuridades, ¿cómo hacemos? Buscamos a nuestro abogado Jesucristo, a la presencia de Dios. Señor, soy justificado, soy santificado. Yo creo por tu sangre me limpió. Por la obra de Cristo me perfeccionó. Una vez más, limpia por tu sangre mi espíritu y mi corazón. Eso es si confesamos. Nosotros tenemos. Yo me confieso. No solamente una vez. Cada momento me confieso, me presento delante de Dios. Y luego, una vez más, la sangre de la palabra de Dios nos explica aquí, capítulo 1, el versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados,
limpiarnos de toda maldad por medio de la sangre de Cristo. Cuando usted mira algún defecto, debilidad, sus hijos, por eso, así tú actúas, Dios ya va a maldecir. Eso no es la comunión. Comparta Cristo, comparta la sangre de Cristo a él o a ella. La sangre de Cristo va a cambiar su vida. No es la condenación. Y para terminar aquí el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Los gnósticos pecaban. No, yo no pecaba. Usted adulteraba. Yo no adulteraba. ¿Cómo no adulteraba? Mi carne adulteraba. Mi espíritu es puro. ¿De qué está hablando ahora? Eso todos son mentirosos. Verdaderamente la verdad no está en usted. Así está. Apóstol Juan está peleando. Capítulo 12, el versículo 1. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cristo tiene corazón abierto hacia nosotros. Hermanos, hermanas, usted tiene alguna dificultad, esta noche busque a la sangre de Cristo. Usted tiene una oscuridad grande, busque a Cristo esta noche. Él no va a rechazar a usted. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está? Dios no tiene interés en eso. Esta noche presente a Cristo, por la sangre de Cristo va a derramar nuevamente a su vida para usar su vida para la gloria de Dios. Esta noche nosotros compartimos hasta aquí. Voy a orar, oremos. Gracias, Padre, por esta noche. Estamos muy agradecidos por tu palabra. Algunos momentos pensábamos que el pedir perdón podía ayudarnos, pero la palabra de Dios nos enseñó el perdón del pecado por la fe de la base de la sangre de Cristo. En esta noche, Padre Celestial, la palabra de Dios toca nuestro corazón, tener la comunión contigo. Por tu sangre preciosa limpiará, renovará, perfeccionará nuestra vida. Padre, estamos preparando la visita de nuestro pastor y coro Gracia, los hermanos. Dios bendice la iglesia de Paraguay, los hermanos, los siervos. El Espíritu de Dios suple toda nuestra necesidad y el corazón. También nos permite también el encuentro con el Señor Presidente, con nuestro pastor. Dios bendice Paraguay. Tú tienes un propósito tan grande. Gracias en esta noche. Dios nos cuida nuestro regreso. Te alabamos, te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. El preseminario bíblico es un banquete espiritual con la abundancia de la palabra de Dios. Amén. Hasta esta noche con el pastor Daniel Ho de Perú tenemos el seminario bíblico. Desde mañana, ¿con quién?
Como no hay volante, es difícil de memorizar el nombre, ¿verdad? Con el pastor Kyung-do Kim, quien pastorea en la iglesia Buenas Nuevas Kimhae de Corea. Es una ciudad que tiene el aeropuerto internacional cerca de la ciudad Busan, donde solemos realizar el campamento mundial en Corea. Él viene mañana a la madrugada. Por eso desde mañana, el miércoles, hasta el viernes, 3 noches, tendremos el seminario bíblico con él seguidamente. Y él nos va a traer mucha esperanza y fuerza a través del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Que no falten ustedes, que vengan y vamos a recibir al pastor que viene desde lejos para apoyarnos a nosotros. Y también, si hay algún lugar o algunas iglesias donde ustedes puedan visitar, sin duda pueden irse, porque hoy en este momento es más importante invitar a más pastores a nuestro congreso y todos los cristianos, no importa que sean ateos también, podemos invitar a nuestra conferencia con el pastor Oksupak. Y la inscripción del viaje a Brasil aún está abierta. Hasta mañana estará esperando a ustedes la inscripción. El viaje es para acompañarnos con la iglesia de San Pablo. Ahí Pastor Oksupak estará. Después de Paraguay, él se dirige hacia Buenos Aires, luego a San Pablo. Por eso hay unos días más podremos quedarnos con él, escuchando la palabra de Dios, también viendo la obra tan grande de Dios que se ha manifestado en Brasil. Esta vez va a haber la ceremonia de apertura del nuevo salón del culto de la iglesia de San Pablo de Brasil. Y yo también quiero ver cómo quedó el salón nuevo. Y vamos a irnos juntos para ver la obra de Dios y escuchar el testimonio del pastor José Kim de San Pablo y de los hermanos de Brasil, cómo pudieron alcanzar hasta ahí. Nosotros así podremos aprender más cosas y para poder continuar la obra aquí en Paraguay. Bueno, muchas gracias. En el segundo tiempo ustedes pueden tener comunión personal libremente, pueden acercarse al pastor Daniel Ho y a la pastora también. Aquí están los demás misioneros y misioneras también. Pueden tener comunión personal libremente. Y nos vemos mañana. Gracias.